el Señor en este momento, entonces que nos guíe en su palabra, gloria a Dios. Así que vamos a leer la palabra del Señor en el libro hoy de Sofonías, ¿ok? Sofonías, Sofonías capítulo 3, gloria a Dios. Vamos a tratar de, como realmente nosotros tenemos que tratar de entender. Muchas veces nosotros queremos entender lo que está pasando alrededor del mundo, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, los caos, las situaciones y muchas personas que no entienden preguntan por qué Dios permite lo que pasa. Terremotos, maremotos, por qué hay muertes, enfermedades, destrucciones, envidias. ¿Por qué ocurre todo esto? Y por qué muchas veces nos afectan a nosotros. ¿Por qué muchas veces como que tratan de tocarnos a nosotros o de una u otra manera, directa o indirectamente, nos afectan? Y son preguntas que muchas veces giran en nuestra cabeza, pero Dios quiere que entendamos realmente que nada, ninguna cosa mala puede provenir de Dios, porque todo lo que proviene de Dios es bueno, perfecto y agradable y es para enseñarnos, para rearguirnos, para consolarnos. Así que realmente lo que pasa hoy en el mundo no es sino la consecuencia de un mundo caído, de un mundo contaminado, de un mundo que se ha desbordado en la maldad, se ha desbordado en envidias, en rabias, en enojos, en contiendas, en competencias que se convierten en cosas desagradables totalmente. Por eso hoy queremos realmente comenzar a entender a través de la palabra qué está pasando y cómo nosotros podemos ser excluidos de estas consecuencias o de estas situaciones que pasan en el mundo. Y sí, sí es posible ser excluido de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Hay una promesa para los que aman realmente y guardan la palabra de Dios. Así que no estoy prometiendo una vida sin problemas, sin luchas, sin dificultades. Estoy diciéndoles que esas cosas que afectan al mundo hoy en día, que son causa de la consecuencia de un mundo caído, no nos van a afectar a nosotros directamente, ¿ok? Sencillamente vamos a estar por encima de ellos porque la palabra dice claramente que nosotros como hijos de Dios somos más que vencedores en Cristo Jesús y también dice claramente que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Mientras que nosotros seamos obedientes y fieles a Dios, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Recuerden aquellos apóstoles que predicaban la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, muchas veces fueron encarcelados, muchas veces permanecieron como Pablo presos, pero otras veces se apareció el ángel de Jehová o los ángeles y sacaban a Pedro, a Silas, los sacaban de la cárcel. A ver, cuando fueron a ver los guardas, dice que la palabra del Señor dice que las rejas estaban cerradas y que ya no había nadie. No se entendía si los candados estaban cerrados, las rejas estaban cerradas, por qué realmente habían podido salir. Así que Dios los evitó. Muchas veces cuando eran perseguidos, el Espíritu Santo los guiaba a que ellos no pasaran por ciertas ciudades porque podían perecer. Así que mire, esa maldad que los acechaba a ellos, Dios los guardaba porque ellos estaban cumpliendo el propósito. Hoy queremos que tú entiendas en este momento de que tú puedes ser guardado y librado de los eventos que están ocurriendo y de los que están por venir. Porque la palabra dice que la venida del Señor, con la venida del Señor precederán, con el rapto de la iglesia, precederán muchos efectos negativos que cada día van a ser más graves. Así que es importante que comencemos a entender de qué manera nosotros podemos asegurar nuestra vida y nuestro futuro, no solamente de nosotros, el de nuestra familia, en Cristo Jesús. Así que si tú quieres ser parte de este grupo, si quieres ser parte de estas personas, de este grupo que Dios ha creado, de este pueblo especial, entonces escucha bien la palabra del Señor en este día, ¿ok? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén. Dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, ni confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a la luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones
están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección, y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuran a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperad, me dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, porque el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos me invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada porque ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti todos los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no quedará injusticia, ni dará mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, hija de Sión, da voces de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Gloria a Dios. Ok, entonces como le estaba diciendo anteriormente, vamos a ver realmente dónde vienen las consecuencias de lo que afecta al mundo. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que el Señor estaba hablando, aunque esta palabra, y yo quiero que usted entienda porque es importante que entienda el contexto, este capítulo 3 se habla específicamente para cuando va a ser el tiempo de la tribulación, pero hoy en día estamos viendo que estas situaciones ocurren y seguirán ocurriendo muchas veces porque realmente están afectando nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice hoy que le decía cómo Jerusalén, cómo el pueblo de Dios va a ser redimido. En estos días vamos a ver lo que está sucediendo. Dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. ¿Okay? Sencillamente, nosotros estamos viendo que estamos en una ciudad rebelde, una ciudad contaminada. ¿Por qué rebelde? Porque nadie se quiere acercar a Dios, porque está contaminada, ¿cierto? Porque está afectada por todo lo que está dañando a la gente, a la sociedad, la está afectando. Así que es importante que nosotros entendamos por qué hoy están sucediendo las cosas, por qué las cosas están sucediendo. Dice, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová y no se acercó a Dios. ¿Okay? La palabra de Dios ha sido predicada, el Evangelio se ha predicado por miles de años. Hace 3500 años fue escrita la palabra del Señor. Hace 2000 años Jesús murió en la cruz de Calvario por nosotros. A pesar de tanto tiempo que ha transcurrido, sencillamente todavía el pueblo, el mundo, no quiere conocer a Dios. Se han negado a escuchar la palabra de Dios, se han negado a darse la oportunidad de ser transformados porque prefieren la maldad que la bondad. Prefieren estar en el pecado que hacer la voluntad de Dios. Así que hoy Dios está con nosotros. Así que hoy Dios está con nosotros como poderoso gigante y Él quiere realmente que nosotros aceptemos esa palabra. Hablamos de cómo nosotros evitar las consecuencias, cómo evitar nosotros las consecuencias de las situaciones que están ocurriendo en este momento. Entonces, una de las cosas es escuchar. Aquí dice, no escucho la voz, entonces vamos a cambiarlo. Escuchar la voz de Dios y recibir la corrección y confiar en Dios y acercarnos a Dios. Porque aquí lo que dice el versículo, ¿por qué la ciudad estaba pagando consecuencias? ¿Por qué el mundo está pasando consecuencias? Porque dice, número 1, no escuchó la voz. 2, no recibió corrección. 3, no confió en Jehová. 4, no se acercó a Dios. Entonces, si nosotros queremos salir de lo que está pasando en el mundo, entonces ¿qué tenemos que hacer? Cambiar esto negativo a positivo. Entonces, escuchar la voz de Dios, 1, recibir la corrección, que muchas veces
la corrección no quiere ser escuchada porque en la corrección pensamos que hay exageración, que hay fanatismo, que hay locura, que hay realmente una iglesia que quiere ser más o imponerse ante las situaciones, y la iglesia realmente no se quiere imponer porque la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, lo único que hace es aconsejar, no imponer, para que podamos ser libres de la maldad, del pecado, del juicio, ¿ok? Así que son solamente consejos de beneficio. Entonces, ¿qué es? Escuchar la voz de Dios. ¿Cómo se escucha la voz de Dios? A través de la palabra, a través de la lectura, a través de escuchar las prédicas, a través de escuchar los mensajes. Dos, es recibir la corrección. Es importante recibir la corrección. Cuando nosotros somos humildes delante del Señor, Él dice, le tenemos que decir: Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿Cuál es mi situación, Señor? ¿Qué encuentras tú en este momento que estoy haciendo que no es agradable a ti? Y cuando nosotros comenzamos a ver esta situación, entonces realmente comenzamos a aceptar que Dios se involucre en nuestra vida y que Dios comience a cambiarnos de acuerdo a su decisión, a su imagen y semejanza, no a mis planes, no a mis deseos, sino sencillamente a las decisiones. ¿Ok? Entonces dice: no confío en Jehová, ¿cierto? Nos invita ahora a confiar en Jehová. ¿Qué significa confiar en Jehová? Usted no puede andar con temor de que las cosas que le están ocurriendo lo van a destruir, lo van a dañar, lo van a afectar. Usted no puede estar diciendo las cosas realmente en ese momento de que usted va a tener temor de lo que está sucediendo en el mundo. Estamos buscando de qué manera vamos a salir de lo que está pasando en el mundo para no tener temor. Entonces es importante confiar en Jehová y acercarnos a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? A través de nuestra intimidad con Él diariamente, nuestra oración, nuestra confianza, nuestra lectura, todo lo que nosotros hacemos. Entonces eso es importante porque nos estamos acercando plenamente a la palabra del Señor. Pero mire lo que sigue diciendo, y ahí vamos a aprender. Sus príncipes, ¿quiénes son los príncipes? Nuestros gobernantes, en medio de ellas son leones rugientes. No tenemos que hablar del gobierno, todos, de ningún gobierno específico. Sabemos que realmente el gobierno mundial en general está llevando al mundo al caos a través de lo que están haciendo, de las malas decisiones, decisiones egoístas, decisiones que solamente los benefician a ellos, pero afectan al pueblo. Dice la palabra: sus príncipes de medio día son leones rugientes. Oiga, son jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Así que lo único que hay, lo que está diciendo, es una corrupción a nivel mundial de los gobiernos, de los hombres en poder. Ahora, la palabra dice que nos tenemos que someter a ellos, sí, porque esa es la parte de lo que Dios puso. Dice que no hay ninguna autoridad puesta por Dios, que ninguna autoridad que esté en el gobierno o en poder que no sea puesta por Dios. Uno dice: pero ¿cómo Dios va a poner gobernantes malos? No es que los ponga, es que Él permite, como le pasó al pueblo de Israel. ¿Se acuerda cuando en el pueblo de Israel ellos dijeron: no queremos más que Dios nos gobierne, no queremos más que Dios nos gobierne, queremos ser como los reinos de alrededor? Mire, el reino de allá, el del norte, el del sur, el del oriente, el occidente, India, China, todos los países que existían en esa época tienen un rey. Y ese rey es fuerte, poderoso, y todo el mundo lo venera y lo adora, ¿cierto? ¿Y qué pasó? El pueblo de nosotros también queremos que ya Dios no nos gobierne, sino queremos sencillamente que un rey como los otros gobiernos nos gobiernen, ¿cierto? Y se entristeció Samuel, pero el Señor le dijo: no te preocupes, porque no te desecharon a ti, sino me desecharon a mí. Y Dios les permitió que se eligiera un rey. Y ese fue el rey Saúl, rey que fue malo, rey que afectó mucho al pueblo de Israel, tuvieron muchas consecuencias, les fue mal. Entonces realmente el que lo escogió fue el pueblo, pero Dios permitió que llegara este hombre para que a través de sus malas decisiones o a través de sus falta o por haber alejado a Dios de sus vidas, vinieran y recibieran esto. Así que él pasa lo mismo, ¿cierto? El pueblo prefiere los gobernantes, no quiere acercarse a Dios, no quiere dejar las soluciones de las situaciones en Dios, sino solamente tratar de lograrlo a través de sus propias fuerzas o de los gobernantes que escogen. Pero sencillamente muchas veces nosotros nos equivocamos por nuestros conceptos equivocados de lo que es realmente un buen gobierno. Y dice la palabra del Señor: sus profetas son livianos. Entonces estamos hablando de el pueblo, número uno, en el versículo 2, el pueblo no quiso escuchar, no recibió corrección, no confió a Jehová y no se acercó a Dios. Dos, el gobierno, ¿cierto? En el versículo 3 está el gobierno, sus príncipes, sus reyes, sus gobernantes, sus presidentes, sus alcaldes, sus concejales, lo que sea. Tres, la parte religiosa o la parte que representa la espiritualidad aparentemente aquí en la tierra. Sus profetas son livianos.
Entonces vamos a ver la otra cosa que está ocurriendo también, además del pueblo, además del gobierno, las iglesias. Las iglesias son livianas. Las iglesias no quieren predicar la verdad. Las iglesias no quieren hablar de pecado. Las iglesias no quieren hablar de raptos. Las iglesias no quieren hablar acerca de adulterio, de fornicación, de drogadicción. Las iglesias hoy en día se han reunido a hablar de negocios, de dinero, de cómo engrandecerme, cómo tener más dinero, cómo tener mejores propiedades, ¿cierto? Se nos habla de un Dios que es el Dios millonario, que el Dios que quiere que todo el mundo tenga mansiones, carros, y en eso es lo que se ha enfocado la gente, porque de la abundancia del corazón abra la boca. Hoy en día el mundo se ha convertido en algo material, un mundo materialista donde solamente piensan en las cosas físicas y tangibles que son irreales, más las que son intangibles son verdaderas. Así que nos hemos vuelto una iglesia, un pueblo en general, nos hemos vuelto solamente materialista, ya se acabaron los principios, se acabaron los valores. Antes, usted habla con las generaciones pasadas, hable con su abuelo, con su abuela, si todavía los tiene vivos, hable y pregúntele cómo era la sociedad anteriormente, aunque siempre ha habido corrupción y pecado, pero antes había moral, había más decencia, los gobiernos de pronto eran un poco mejores, habían otras cosas que no se veían como hoy en día, donde se ha deteriorado la sociedad sencillamente por ¿cómo se llama? Sacar, no, por haber sacado a la parte espiritual, por haber permitido que esta corrupción entre dentro de la misma iglesia. Así que sus profetas son livianos, porque no se profetiza nada, livianos porque pasan por encimita, ¿cierto? No nos hablan de lo que es malo y lo que es bueno. Hombres prevaricadores, que solamente pecan, predican y pecan al mismo tiempo. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. ¿Por qué falsearon la ley? Porque esta palabra ya no se lee como es. Inclusive, y usted va a decir, y yo lo enseño, pero no es algo de causa contienda, aún la palabra, la Biblia, usted ve las nuevas versiones, lo que está ocurriendo hoy en día, y han cambiado todo, han cambiado el sentido de la palabra. Por eso es que la palabra, cuando la gente depende de versiones que han sido adulteradas, la palabra ya no hace efecto. ¿Por qué no hace efecto? Porque sencillamente ya no se habla del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, no se habla de reprensión, no se habla de demonios, no se habla de libertad, se habla solamente de cosas que son totalmente, como se dice, light, que realmente no nos llevan realmente a un compromiso con Dios. Dice, sus Jehová en medio de ella es justo. Entonces, a pesar de todo lo que está pasando, Dios es justo. ¿Por qué? Porque sencillamente, si fuera un Dios injusto, pues entonces, ¿cómo va a permitir que los castigos y las destrucciones lleguen sobre ciudades que están actuando de la manera correcta? Entonces, él justo, ¿por qué? Porque de acuerdo a lo que están haciendo, Dios le está pagando conforme a lo que es. Dice, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De Dios no provee nada malo. Entonces muchas veces culpamos a Dios: Señor, ¿por qué tú permites esto? ¿Por qué permitiste que una explosión? ¿Por qué permitiste que este presidente o este gobernador o otra persona subiera? ¿Por qué esto? ¿Por qué acá, allá? Pero sencillamente nosotros somos los que hemos escogido. Los países que hoy en día están sumidos, y lo digo con todo el respeto, con los países que están sumidos hoy en dictaduras, ¿quién escogió al dictador? Fue el pueblo, ¿cierto? En su manera de ver de pronto egoístamente. Mucha gente no está de acuerdo con la parte social, mucha gente no está de acuerdo. Entonces, en ese dolor, en esa rabia, en ese egoísmo, buscan personas que los puedan salvar, pero lo que hacen es hundirlos peor. ¿Por qué? Porque si hubiéramos tenido nuestro corazón sano como un pueblo donde hubiera estado Dios, realmente no habría envidia, no había rabia, no había enojo, no había ninguna situación. Así que es importante que entendamos eso, ¿cierto? ¿Qué más dice? Dice, de mañana sacará a la luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso conoce la vergüenza. Así que dice la palabra que el perverso conoce la vergüenza. ¿Por qué? Porque sabe realmente que están haciendo lo malo. Usted le pregunta a una persona que está haciendo lo malo y sabe que realmente está haciendo lo malo. Así que Dios saca toda la luz, y Dios no puede permitir que la corrupción esté en medio del pueblo, porque Dios vino a limpiar, a redimir, a transformar, a cambiar. Y lo mismo que Dios ha venido a hacer contigo. Dios a través de la palabra quiere purificarte, quiere limpiarte, quiere transformarte. Por eso es que es importante que entiendas este mensaje hoy, porque Dios quiere renovar tu mente, tu corazón,
tu alma, tu ser. Y Dios quiere que tú te muevas a favor, amén, a favor de la verdad, a favor de la honestidad, a favor del consejo, a favor de la sabiduría, a favor de la paciencia, a favor del el repudio al pecado, a favor de la santidad, a favor de una palabra viva, real, eficaz, que transforma, que cambia, que renueva. Eso es lo importante. Por eso el grupo que está conectado hoy realmente son llamados valientes. Porque cuando escuchamos una palabra así y realmente aceptamos que realmente Dios quiere que nosotros seamos transformados y renovados por el amor de Cristo, entonces ahí es donde nosotros vamos a ver que realmente nosotros como pueblo podemos ver una diferencia total en nuestras vidas. Vamos a ver vidas en victoria, vamos a ver vidas con poder y autoridad, porque Dios no puede derramar su poder y su autoridad sobre un pueblo pecador, sobre un pueblo que es totalmente liviano. Dios no lo puede hacer. ¿Ok? Así que si Dios quiere, hoy quiere que tú realmente estar lleno del poder de Dios, porque eso fue lo que Dios dijo. Él dijo que teníamos que ser un pueblo totalmente diferente, dotado y capacitado para hacer la voluntad de Dios. Oiga, dotado y capacitado. Entonces, ¿cómo nos dota y cómo nos capacita Dios? A través de su Espíritu Santo y con los dones del Espíritu Santo, pero Él no puede derramar su Espíritu Santo y sus dones sobre realmente personas que están en desobediencia, sobre un pueblo desobediente, sobre un pueblo que realmente no ha escuchado la voz de Dios, que no ha recibido corrección, que no ha confiado en Dios y que no se ha acercado a Dios. No puede derramar su Espíritu Santo sobre ellos. Así que si tú quieres hoy realmente tener el poder de Dios, la autoridad para reprender el demonio, para quitar la enfermedad, para quitar el temor, para quitar las cosas, hoy es importante que tú seas un pueblo valiente y esforzado y que digas, Señor, aquí estoy, porque quiero recibir, como decía el versículo 2, la corrección. ¿Ok? Lo que otros desecharon, yo lo quiero recibir. Entonces tenemos que aprender de las cosas negativas, de lo que ha pasado, para que nosotros no caer en la misma situación. Y por eso es importante que tú escuches este mensaje. Dice la palabra del Señor, de mañana sacará a luz su juicio. Hice destruir naciones. ¿Por qué? Casi nada, ¿no es cierto? Gobiernos malos, sistema religioso malo, pueblo malo. Así que imagínense, casi nada. ¿Ok? Sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. ¿Será que es Dios el que está destruyendo? No, lo que Dios permitió que las consecuencias del pecado llegaran. Hoy en día el mundo está como está, porque sencillamente todos los aspectos sociales, económicos, todo lo que es moral, están corruptos, están dañados. Pero nosotros vamos a hacer la diferencia. Usted dice, pero somos 50, 70, 100, ¿no? De pronto hay 1.000.000 de iglesias con 30, 40, 50 miembros que están predicando la verdad, pero podemos hacer la diferencia. Porque es que nosotros no somos respaldados por un grupo de pastores o por un grupo de humanos. Nosotros somos respaldados por el mismo Dios, el Dios poderoso, maravilloso, el Dios que creó los cielos y la tierra, que ante Él nadie se puede oponer. Así que aunque fuéramos 3 en el mundo, 5 en el mundo, 10 en el mundo, ¿cierto? Solamente con Dios, cuando Dios enviaba a un ejército como el que mandó con Gedeón, amén, que solamente con Gedeón un pequeño grupo de personas, ¿ok? Que sencillamente 300 personas fueron a pelear contra 130.000 personas. ¿Cómo es posible, amén, que un grupo tan pequeño y tan minúsculo pudiera vencer a un ejército tan grande? ¿Ok? Sencillamente porque ellos no pelearon, Jehová peleó por ellos. Así que usted no se preocupe realmente si usted es de la minoría, porque nadie quiere ser de la minoría, nadie quiere ser del grupo pequeño, todo el mundo quiere estar con el grupo con el grupo chévere, con los grandes, con la mayoría. Pero déjame decirte que lamentablemente el grupo la mayoría, no están sirviendo a Dios de la manera correcta. Si tú quieres recibir hoy la palabra de Dios, si quieres tener el poder de Dios, si tú quieres ser de la iglesia antigua, de la senda antigua, únete a Dios, únete a la santidad. No estamos diciendo que te unas a nuestra iglesia como un grupo especial, no estamos leyendo la palabra del Señor tal como es. Esa es la doctrina de Cristo, no es la doctrina de la iglesia Puerta del Cielo, es la doctrina de Cristo. Y dice la palabra, dije ciertamente me temerán. Después de que Dios permite esas correcciones, dése cuenta que hay muchas naciones, cuando comenzó el coronavirus, países como El Salvador, países como Honduras, sus presidentes oraron y clamaron y se arrodillaron a clamar, ¿cierto?
y hicieron oración pública y aquí también creo que la policía salió y predicaban y ponían alabanzas de los grupos cristianos, ¿cierto? Al principio hubo como este movimiento espiritual para tratar de salir de esta situación. Hoy en día ya no. Hoy en día o nos acostumbramos a andar con el coronavirus, o nos acostumbramos a las enfermedades, o nos acostumbramos a los impuestos, o nos acostumbramos a las situaciones, nos acostumbramos a todo porque nosotros no protestamos, nosotros solamente estamos ahí acostumbrándonos, aceptando las cosas. Pero nosotros no podemos aceptar las cosas en nuestras vidas, tenemos que buscar un cambio en la parte espiritual a través de la presencia del Señor. Dice, ciertamente me temerán, recibirán corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual las castigué. Esa es la esperanza de Dios, porque Dios no castiga para destrucción. Dios no castiga. Cuando nosotros hablamos, oímos hablar de castigo, ¿cierto? Generalmente nosotros vemos, ponemos esa palabra castigo como la parte humana. Mi papá me castigaba, me daba puños, me daba patadas, me golpeaba, me daba, ¿cierto? Y pensamos que Dios es así, no. El castigo de Dios es para corrección, para que aprendamos, no es para destrucción, es para que no seamos consumidos más adelante, para que no seamos enviados al infierno, para que no seamos sentenciados. Y el Señor permitió la destrucción en la ciudad, pero dice que, mira lo que dice, según todo aquello por la cual la castigué, más ellos, en lugar de haberse arrepentido, se apresuran a corromper todos sus hechos. O sea, como que esto los motivó fue a ser peores. Y hoy en día estamos viviendo lo mismo, o sea, una iglesia que no quiere arrepentirse, una iglesia que a pesar de que ve las consecuencias del mundo sigue pecando, sigue fallando. La gente se ha acostumbrado a decir yo soy cristiano y vea, les voy a decir esto y yo tengo que decir la verdad porque yo no vengo a agradar a los seres humanos, yo vengo a agradar a Dios. A mí me causa un poquito de curiosidad de ver las personas que ponen en sus estados, ¿cierto? Eh, un versículo bíblico muy chévere, ¿cierto? Qué bonito que todos pusieran versículos bíblicos. Pero la siguiente foto es del sábado cuando estaban borrachos, cuando estaban en el bote, cuando estaban celebrando, cuando había fiesta, cuando había rumba. El próximo otro versículo bíblico dice, Dios es mi amparo, mi fortaleza, me protege. Y la próxima foto, ¿cierto? Que ponen también es cuando estaban y ponen, ¿cierto? Los reels o ponen las cosas así, haciendo con la botella así, o cualquier cosa, ¿cierto? Entonces yo digo, realmente ¿qué clase de evangelio estamos viviendo nosotros? Qué clase donde estamos en un evangelio totalmente corrompido, corrupto, dañado? Y aquí estamos viendo las consecuencias. Al principio dije, si nosotros queremos realmente salir de estas consecuencias, de lo que está viviendo el mundo hoy en día, tenemos que tener un cambio definitivamente de actitud, en todo. Lamentablemente los gobiernos no los podemos cambiar. Pero en la parte espiritual y en la parte religiosa podemos hacer muchas cosas. Y podemos hacerlo comenzando tú y yo, aportando nuestro grano de arena. Preocupándonos por nosotros mismos. Porque dice la palabra que donde está dos o tres en su nombre, ahí Él está. Así que te estoy dando la fórmula, o Dios más bien te está dando la fórmula hoy, nos está dando la fórmula de cómo poder vencer en este mundo contaminado y caído. Dice la palabra del Señor, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios